Vamos a ir, tomamos de nuevo el versículo para contextualizarnos nuevamente y le voy a pedir a Teresa, ¿vos podés leer? Teresa o Inés, la que quiera. ¿De dónde? Filipenses, capítulo 2, vamos a retomar del 5, pero no lo vamos a dar porque ya lo revimos, pero vamos a tomar desde el 5 y vamos a ir hasta el 11. ¿Sí? Todo seguido vamos a leer. A ver, Tere, dale. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué hermoso, siempre que lo leo me fascina a mí este texto y lo recontraleo, es un buen texto para aprenderse de memoria, ¿sí? Bueno, habíamos dejado nosotros en la humillación de Cristo, ¿no? Y habíamos hablado de todo lo que Él se había despojado y todo lo que significaba la humillación, que no lo vamos a ver ahora, después pueden ir a la clase anterior, si quieren les pido el link, les piden el link y se los paso. Bueno, Jesús, Pablo, viene hablando acerca de todo esto por la actitud que nosotros tenemos que tener frente a la vida cristiana, ¿no? Entonces Pablo pone como ejemplo supremo, para nosotros, no hay otro ejemplo para nosotros, que Jesucristo mismo. Que él mismo, bueno, viene diciendo todo lo que él hizo, que se humilló, que se vació, que eligió la luz, que eligió la cruz por motus propio, que fue una decisión personal por amor a nosotros. Y acá viene la parte, ¿no?, que cuando él se humilló. Habíamos dejado en Juan capítulo 3, versículo 19, donde habíamos terminado diciendo que Jesús decía en ese texto, a través del Evangelio de Juan, obviamente, que los hombres, dice que Jesús vino a traer, vamos a buscarlo, a traer la luz, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo estoy diciendo mal. El versículo 3:19 es muy conocido. Y dice Juan 3:19, esta es la causa de la condenación, ¿no? Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Entonces lo que está hablando acá es que no eligen a Cristo porque prefieren seguir haciendo las cosas como les gusta hacerlas, ¿no? Cada uno, o sea, todos, nuestro corazón quiere ser independiente de Dios, pero hay, nosotros que ahora hemos recibido a Cristo, a pesar que a veces somos independientes de Dios, sabemos que fuera de Dios hacemos las cosas para atrás. Es tan importante tenerlo a Él, ¿no?, que es nuestra guía, quien nos rige, quien ilumina nuestro ser interior. Entonces ahí habíamos dejado la vez pasada. Y quiero que hoy vamos a ver unos cuantos textos bíblicos, así que preparen sus Biblias. Primero vamos a ir buscando, antes que Leo diga, Primera de Pedro 2:23, y vamos a hablar acerca de esto, ¿no?, de lo que significa que Él se humilló. A ver, que buscar una cosita. El que lo tiene, pone el dedito y lo vamos leyendo. Rocky, te voy a pedir que no haga ruido. Bueno, Rocky hace ruido hoy. ¿Lo tienen ahí? Sí. ¿Podemos ir leyendo? Bueno.
Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Acá Pedro está hablando de una escena en la cruz, ¿no? Nosotros vemos que a Jesús lo maldecían y la actitud de él nunca fue decir yo soy Dios, ojo conmigo, nunca sacó chapa, porque si Jesús hubiese sacado chapa no hubiese dejado, no nos hubiese permitido ser libres en nuestras expresiones, ¿no? Si hay algo muy tremendo y muy precioso que Dios nos otorgó a nosotros es la libertad de poder elegir estar con Él o no estar con Él. Entonces nosotros vemos en la manera en que Él que desenvolvió incluso en la cruz, no sacando chapa, no metiendo miedo a nadie, en que cada uno eligiera en su libertad si le iba a creer o no le iba a creer que era el Mesías, ¿sí? Eso es un bien que es súper preciado. Cuando nosotros tenemos a Cristo, por eso no hay que atarse a una religión, ¿sí? Sino no a una serie de preceptos y normas que a nosotros nos terminan siendo un yugo, sino que en pleno ejercicio de nuestra libertad nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Y en consecuencia a esa relación de amor que nosotros tenemos con Él, nosotros servimos, nosotros vamos a la iglesia, nosotros hacemos cosas dentro de la iglesia porque lo amamos a Él y no porque nos obligan, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia que hay? Bueno, Jesús vino a ganar esa libertad. Por eso cuando nosotros sentimos que hay carga en nuestro corazón, que nos sentimos obligados a cosas, debiéramos revisar cómo está siendo nuestra relación con Dios y poner las cosas en orden, porque nosotros no estamos atados a llevar yugos de nadie más que el yugo de Cristo, porque Jesús dijo, ustedes lleven mi yugo porque es ligera mi carga. Entonces, si hay algo que a mí me está pesando, capaz que estoy diciendo, me estoy volviendo un religioso, ¿sí? Y no es el caso. Acá Dios nos llamó a libertad. Y Jesús pagó con su humillación, se hizo él maldito, recibió él la maldición para que nosotros no la recibiéramos y para que nosotros pudiéramos tener esta libertad tan preciada, que tan caro le salió a él, ¿no? Pero que con amor él lo hizo. Bueno, esta humillación es una cualidad asociada a la ternura del corazón de Dios, a la bondad, a la mansedumbre, ¿no? Y hay una palabra ahí que aparece en las que es longanimidad, que aparece en las versiones Reina Valera cuando habla acerca del fruto del Espíritu, que a veces no entendemos bien qué es esa palabra porque es difícil. Bueno, no es una palabra que nosotros usamos comúnmente. Bueno, esta palabra, longanimidad, es la relación entre la perseverancia y la constancia de ánimo frente a las adversidades. Quiere decir que él, a pesar del dolor, se mantuvo perseverante, ¿no? Se mantuvo constante porque él tenía un objetivo. Esta virtud, que aparece como fruto del Espíritu en Gálatas, es nada más y nada menos que las virtudes de Cristo, lo que nosotros llamamos el fruto del Espíritu. Y esta cualidad es una cualidad que nosotros al tener una relación con Dios se nos otorga, ¿sí? Entonces cuando no estamos siendo perseverantes o constantes en alguna de nuestras situaciones, también es momento de revisar nuestro corazón a ver cómo está en relación con Dios. Todo, miren, todo lo que nosotros hagamos o no hagamos, los hijos de Dios tienen que ver con la relación que nosotros tenemos con Él. Cuando hay gente que no tiene ganas de ir a la iglesia, que no quiere leer la Biblia, que no quiere servir, que no quiere nada, que todo bueno, eso identifica que vos estás teniendo una quebradura en tu relación con Dios, ¿sí? Y hay que volver a Él. Hay que volver a sentarse con Él, a charlar, a disfrutar, y que no sea una carga el hecho de tener que juntarme con Dios. Cuando vos aprendés a deleitarte con Él, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, hay gente que necesita un horario, hay gente que no lo necesita, hay gente que mejor a la mañana, hay gente que mejor es a la noche, cuando sea, en el momento que sea, si estás lavando los platos, yo le decía a las chicas,
Y ahí es momento de levantar un altar al Señor, mientras lavas los platos, levantar un altar al Señor. ¿Entendés? No hay manera ni forma, es tu relación con el que amás. Y cuando vos te conectás con el que amás, hay una luz que viene adentro, que te ilumina tu ser interior, que te da ganas de servir, que te da ganas de amar, que te da ganas de estar con otros que también aman a este Dios. Por eso es tan importante la relación con Dios. Y todo esto tan lindo que nosotros podemos llegar a lograr tiene que ver justamente con esto que Jesús hizo en la cruz. Él podría haber sacado chapa y haber metido miedo en todos y decía, si a mí no me siguen, se van todos al infierno. Y no hizo eso, no lo hizo. Y eso es lo lindo del Dios al que servimos. Entonces, no nos sintamos obligados, pero tampoco seamos irresponsables. No quiere decir, no tomemos esto que no me siento obligado, porque no tengo ganas, no voy. Ponele, ¿no? Si no, no sé si se entiende el sentido, ¿no? Que no permitamos que otro humano nos meta un yugo que Cristo no nos metió. Por eso es tan importante conocer la Biblia. Es muy importante. Porque vos sabés lo que Dios dice. Y no comés revelación de otro. Dios te da la revelación a vos. Y todos los que tienen el Espíritu tienen la misma revelación. Después se van a dar cuenta. ¿Sí? Esto entre paréntesis. Bueno. La palabra de Dios también dice que Él se hizo obediente desde el primer momento de su encarnación. Él apenas se hizo hombre, ya era obediente, ya Él decidió ser obediente. Vemos algunos hechos de Él cuando era chiquitito, que tenía 12 años, que se fue a predicar, dice que le enseñaba a la gente de la sinagoga y se quedaban maravillados y los padres no sabían dónde estaba porque el pibe 3 días desapareció. Y él entendía, pero ustedes no saben que yo estoy en los negocios de mi padre, ¿no? Él era más maduro que los padres incluso en ese momento. Entonces él siempre se humilló, él siempre fue el hijo que todo el mundo quisiera que tuviera y también fue el hijo que Dios quiso que sea, ¿sí? Bueno, bueno, él asimismo se sometió bajo el yugo de Dios Padre. Y después, si ustedes ven en el versículo 9 de Filipenses, necesito mi señalador. Bueno, de Filipenses, capítulo 9 dice, por eso Dios lo exaltó, ¿no? ¿Por qué Dios lo exaltó? Por eso que venimos hablando antes. Por eso, porque Él se humilló, porque Él fue obediente, porque Él se vació, porque Él decidió dar su vida por nosotros. La obediencia a Dios siempre trae bendición. La obediencia a Dios trae bendición. A Dios trae bendición, ¿sí? Por eso tengamos cuidado de no ser autómatas. Nosotros somos seres libres, ¿sí? Y obedecemos a Dios. ¿Por qué razón lo obedecemos? Porque lo amamos. Porque lo amamos. Se trata de eso, ¿no? De amor. Entonces, esa obediencia que Jesús tuvo no conoció límites. Porque Él fue obediente hasta la muerte, dice Pablo. O sea, y más allá de la muerte. Porque dice, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que no era poca cosa. Entonces vemos que la entrega, porque Jesús es el modelo de hombre que Dios hubiese querido que fuéramos nosotros, ¿no? Entonces en Jesús vemos que la entrega de Jesús no era al 80% ni al 99,9%, era al 100%. Iba más allá de lo que Él quería hacer. Porque de hecho cuando Él va a Getsemaní dice, bueno, no podés pasar esta copa de mí, si es posible, Señor. Y entendió que no, y entonces lo hizo incluso en contra de lo que él estaba sintiendo, porque su obediencia era más importante y su amor con Dios era más importante que lo que él sentía, porque él sabía que a la larga esto iba a redundar en bien para todos nosotros los pecadores, los que necesitábamos ese rescate del pecado, ¿sí? Para nosotros sus criaturas, su creación. Bueno, en esa muerte, Él estaba obrando a la misma vez
como sacerdote y como víctima. Él ministraba el sacrificio, que es el sacerdote es aquel que ministra las cosas de Dios, es el mediador entre Dios y los hombres, y ahí él estaba ministrando como sacerdote, y a la vez era la víctima del sacrificio. Ahí vemos una doble función de este Cristo sufriente, ¿no? Que lo hace más hermoso todavía. Cuando vos entrás a descubrir todas esas cosas, hace que Él sea más digno de nuestro amor, más hermoso para adorar, más lindo para conocerlo, para tener una amistad con Él, ¿no? Y en Isaías, capítulo 53, dice, Isaías 53, buscamos, miren que hoy hay varios textos, 53:10, dice, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Entonces vemos a que Dios lo quiso quebrantar. Jesús, viste, cuando se fue a bautizar, dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Dice, estoy enamorado, ¿no? Y a ese Dios quiso, a ese que era su complacencia, a ese, dice Isaías, que Dios lo quiso quebrantar y hacerlo sufrir por amor a nosotros. Nosotros que lo rechazamos, que no lo conocemos, que no nos interesa y un montón de cosas, ¿no? La mayoría del mundo lo rechaza. Y bueno, en esa muerte, ¿no? Que él era sacerdote y víctima, se ofreció en sacrificio expiatorio, quiere decir que pagó, expiar es pagar la deuda del otro, y por lo cual no fue una muerte común, sino, como decíamos, fue una muerte, y Pablo lo reaclara, fue muerte y muerte de cruz, que no era poca cosa. Sigue diciendo, fue una muerte dolorosísima, este tipo de muerte que Jesús sufrió. Bien se ha dicho, un autor decía que cuando él moría 1000 muertes a la vez. Y es más que 1000 muertes, moría la muerte de toda la humanidad a la vez. Todo ese pecado que merecía ser muerte estaba cargado sobre él de todas las edades, o sea, de todas las edades me refiero de toda la humanidad, de todos los tiempos. Por eso era tan terrible, no era como la cruz, como los que se morían al costado de él, sino que la muerte de él era mucho más profunda, porque tenía que ver con otras situaciones que eran espirituales, que eran mucho más profundas. Pero también fue una muerte afrontosa, o sea que fue una muerte de afrenta, bien humillante, ya que tuvo la muerte que merecían todos los esclavos. A los esclavos se los sacaba, como no tenían derecho de nada, se los sacaba a morir fuera de las puertas de la ciudad, porque era una vergüenza que un esclavo muriera dentro de las puertas, porque era así como un asco, era como algo despectivo. Entonces él, a los esclavos que morían, que eran así despreciados, los hacían incluso cargar su propia condena, que era cargar su propia cruz. Vos decís, yo pensando, y mientras decía con esto, yo decía, qué falta de entendimiento tenemos, porque yo también maté a Jesús, mis pecados lo mataron también, qué falta de entendimiento hemos tenido con tu amor. Las veces que yo me he enojado con él, no he entendido su amor. Mucho tiempo estuve enojada con Dios a pesar de que iba a la iglesia, ¿no? Porque no podía comprender el significado de lo que él estaba haciendo, ¿no? Y volviendo para atrás y mirando este texto de Pablo, que Pablo tenía todas estas cosas en mente porque lo conocía re bien a Jesús, cómo Pablo, cada palabra que escribe no es una palabra ociosa, está plagada de significado. Por eso recalca, es como que salta de la Biblia, sí, murió muerte, pero también muerte de cruz, que era una locura para esa época.
Era ciertamente muy vergonzoso morir de esa manera. Nosotros vimos que cuando leemos los relatos que mientras él llevaba la cruz lo insultaban, le decían cosas. El insulto que él había tenido los días anteriores, cuando lo fajaron hasta que casi lo matan, lo escupieron, le enrostraron, ¿de dónde saliste vos que sos el rey de los judíos? Se rieron de él. Todo es muy difícil. Nosotros a gatas, cuando alguien se ríe de nosotros por alguna situación, estamos un montón de tiempo dando vuelta, vos imaginate lo que significaba, mucho más cuando lo estás haciendo por ese también que te está ofendiendo, ¿no? Incluso fue obligado a deshacerse de su ropa. ¡Qué humillante! ¿Entendés? Encima estaba sin sus ropas, desnudo, caminando por la calle. Es terrible eso. ¿Ustedes se imaginan andar por la calle encima y todos te digan cosas? Terrible. Y no fue un caminito de 2 cuadras. Era bastante lo que tenía que caminar. Y no solamente fue una muerte dolorosísima, sino que fue una muerte maldita. En Deuteronomio capítulo 21, anótenlo, no lo vamos a leer. 21-23 dice, maldito aquel que es colgado del madero, ¿no? O sea, cuando alguien se moría y estaba colgado de un árbol o qué sé yo, no podía pasar toda la noche ahí porque era asqueroso, porque era una afrenta y porque era una maldición. Y acá, por eso lo sacaban, no pasaban toda la noche colgados, porque eso era terrible. Y a Jesús, esa profecía era dicha para Jesús. O sea, Jesús, chiquita por Dios, Jesús lo que hacía, lo que hizo es cargar con esa maldición, y fue una muerte maldita la que tuvo. ¿Se entiende? Porque Dios mismo había decretado que es maldito el que muere colgado de un madero. En Gálatas 3:13 dice, lo tienen ahí al ladito, Gálatas 3:13, a ver si lo encontramos, si alguien lo encontró me lo lee, si no, lo leo. Vemos que eso era escrito para Jesús acá en Gálatas 3:13. ¿Bien? Bueno, lo leo yo, entonces, pues, ¿no? Bueno, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, eso estaba en Deuteronomio, era parte de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo aquel que es colgado del madero. Entonces vemos que eso está dedicado en Deuteronomio, que fue escrito por Moisés hace un montón de tiempo, miles de años antes que Jesús naciera, y era ya profético para el tiempo de Jesús. O sea, vemos a Dios con un plan para redimirnos a nosotros, ¿no? Y así, cuando colgaba de la cruz, mirá vos qué locura, Satanás y todas sus huestes lo asaltaban desde abajo. Los hombres lo escarnecían a su alrededor, y Dios los cubrió con tinieblas desde arriba, símbolo de maldición, y desde dentro rompía su pecho con aquel amargo grito que decía, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces vemos que Jesús en el centro de la escena, crucificado, con una muerte maldita y dolorosa, humillante, vergonzosa, y vemos que de abajo, las tinieblas, todo lo que está debajo de la tierra, se reían de él y lo acusaban. Vemos a la gente de alrededor, símbolos de los que estaban abajo, también escarneciéndolos. A ver, bajate del madero, si sos vos el Mesías o el Dios que decís que sos. Vemos a Dios desde arriba, cubriendo de tinieblas todo y dándole la espalda, porque él cargaba con la maldición
del pecado, hay que darle poquito, bueno, con la maldición del pecado, y desde dentro, él quebrantadísimo, porque además de soportar la multitud de muertes de todos nosotros, que hicimos las cosas mal, aunque él las haya hecho bien, se había separado en el único momento de la historia universal del Padre. Y eso era muy doloroso, era muy terrible. Cristo se humilló a sí mismo de forma tan profunda, dice, está queriendo decir Pablo a los filipenses, dice que deberían estar siempre dispuestos a humillarse, aunque sea en tu pequeña medida, ¿no? Si él obedeció hasta la muerte y la muerte de cruz, ustedes deberían ser más obedientes a la dirección de Dios y esforzarse por perfeccionar sus vidas en el espíritu del Maestro, siendo unidos, humildes y solícitos. Viste que reclamamos un montón de cosas y no tenemos la menor idea lo que Jesús pagó por nosotros, nos mostró cómo es la cosa, nos mostró cuál es el ejemplo, y aún así nosotros vivimos reclamando. Y Pablo les decía esto, no, a ver, se están saliendo del foco. Esta es la actitud que tuvo Jesús, la misma tiene que ser ustedes. Si bien nosotros no vamos a morir en una cruz, sí tenemos que aprender a humillarnos y a doblegarnos en amor. Escuchen, en amor por los demás, no en esclavitud, ni porque tengo miedo, ni porque me dicen. A veces uno por amor, viste que dice el amor cubre multitud de faltas, a veces por amor uno se tiene que callar en vez de tener razón, ¿no? A veces por amor te tenés que bancar y abrazar un poquito a esa que no te bancás y decís, no, la vamos a hacer parte nuestra, la vamos a unir a nosotros, vamos a ayudarla a que se sane, aunque es terrible, viste que hay gente que te mata, que es difícil de amar, bueno, ahí es donde nosotros tenemos que estar. Esa es la manera de mostrar, ¿no? Bueno, el camino es la humildad, y esa humildad es la que nos lleva a gustar su gloria. Dice, por lo cual, sigue diciendo, Dios lo exaltó hasta lo sumo, Dios lo exaltó exaltadísimo. Esta palabra que aparece acá, que Dios lo exaltó, es una palabra que no aparece mucho, es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, que podríamos decir como que significa súper exaltar, ¿no? Llevar hasta lo más alto, de lo recontra más alto. Dios el Padre enalteció a su Hijo, dice, de una forma trascendentalmente gloriosa. Estoy usando palabras grandes porque es demasiado magnífico lo que hizo. Lo levantó hasta la altura más excelsa. Dice, el mediador, que Jesucristo traspasó los cielos. Anoten la cita y la leen después, por favor. Hebreos 4:14. El mediador traspasó los cielos. En Hebreos 7:26 dice, fue hecho más sublime que los cielos. En Efesios 4:10 dice, subió por encima de todos los cielos. Esta superexaltación significa que recibió un lugar de honor y majestad y como consecuencia se sentó a la diestra del trono de Dios. Y vemos en Romanos 8:34, en Hebreos 1:3, en Hebreos 12:12, esta magnificencia y este poder, ¿no?, que él tenía. Porque se sentó sobre todo principado, sobre toda autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta era, sino también en la que viene. O sea que la resurrección, la ascensión y la coronación están implicadas en esta declaración cuando Pablo dice Dios lo exaltó. Ahí Pablo está mostrando todo el poderío, porque él nació, fue a una cruz, vivió las cosas más terribles, murió, resucitó y ascendió. Ese tipo de exaltación, ¿sí?, es la que Pablo está mostrando. Aquel que aprendió obediencia se hizo cargo de todo el poder y la autoridad que le fueron confiados, porque él obedeció. Se le confió, ¿qué cosa? Todo, todo. Es más alto y más grande que el universo, todo el tremendo poder que tiene nuestro Dios. Bajamos ahora a la tierra.
¿Qué no puede hacer Dios por nosotros, chicas? ¿Qué no puede hacer Dios por nosotros? ¿Qué pasa con nuestra fe cuando oramos y no creemos? Si Él es el excelso, si Él tiene toda autoridad, ¿no? Por eso dice que Dios es galardonador de los que le creen. Hay que creerle, hay que confiar, hay que hablar lo que Dios dice y creer que va a ser así. No importa si pasa el tiempo y no lo hace como a nosotros se nos antoja. Él puede, Él puede, y esta es nuestra esperanza. Este es el Dios al que nosotros servimos. Y habiendo consumado y manifestado su triunfo sobre sus enemigos, que fue tremendo todo eso por medio de la muerte, resurrección y la ascensión, ahora lleva en sus manos como rey las riendas del universo y ordena todas las cosas para el bien de su iglesia. ¿Y por qué le digo para el bien de su iglesia? Porque su iglesia es su cuerpo, es el cuerpo de Él, es el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios ordena todas las cosas para que la iglesia avance. ¿Por qué la iglesia avanza? ¿Para que seamos prosperados? ¿Para que tengamos un autito nuevo? ¿Para que podamos adelgazar aunque comamos pancho? No, lo hace para que otras personas sean salvadas, para que otras personas también reciban esta salvación, porque va a llegar el día del juicio y el auto y la prosperidad no te sirve para nada. Lo que te sirve es saber que estás agarrado de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos despegamos de esto que enseña la Biblia, es cuando nosotros nos desilusionamos con Dios, con la iglesia, con la gente. ¿Qué es? No entendimos nada. Eso es, no entendimos nada lo que la Biblia dice. Por eso es tan importante conocer lo que la Biblia dice y estudiarla en profundidad. Tengo un montón más, pero bueno, voy a terminar con esto. Dice, le otorgó nombre por sobre todo nombre. Literalmente la palabra es graciosamente, o sea, lleno de gracia, quiere decir, ¿no? Le otorgó este nombre que es por sobre todo lo creado, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Cuando Él vuelva en gloria, será adorado por las criaturas inteligentes del universo. Algunos lo vamos a adorar de corazón, con alegría, con gozo, contentos de que vengan. Y otros, los que lo odian, también lo van a tener que adorar, porque van a reconocer, se van a dar cuenta, van a saber que Él es el único. Por eso cuando nosotros en el nombre de Jesús le decimos a las tinieblas, convencidos, sabiendo en el Dios en que creemos, que retrocedan, las tinieblas retroceden, aunque lo odian en el nombre de Jesús, aunque nosotros seamos unos simples pinches de la parte de abajo de la iglesia, si vos evocás el nombre del Señor, tiene poder, porque Él se lo ganó en la cruz a través de la obediencia, a través de todo lo que nosotros venimos hablando. Los de arriba son los ángeles que lo adoran y lo esperan y están esperando este glorioso momento. Los de la tierra somos todos los hombres y mujeres que estamos acá para, que vivimos en la tierra, y los de abajo son los demonios y los condenados. Cuando vos leas Romanos capítulo 8, versículo 34, esto lo vas a entender de esta manera. Todos lo vamos a adorar. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Hasta los que hoy lo niegan van a tener que decirlo, porque no hay otro camino, porque no va a haber otra revelación. Hoy está velado ese conocimiento a causa del orgullo y del pecado, pero aquellos que hemos conocido a Cristo, eso se nos revela. Entonces podemos decir, Jesucristo es mi Señor, y no importa cuál sea la situación de mi vida, Él va a estar ahí. Él va a estar ahí y yo le voy a creer aunque yo no entienda lo que esté pasando. Ahora, bueno, semejante majestad que hay en este nombre, bueno, está velado a la tierra, pero un día todo el mundo se va a inclinar. Me queda menos de un minuto, había muchos más versículos, pero espero que esto lo atesoren y lean los textos. Y repasen, no se olviden al Dios al que servimos. Las amo. Nos vemos la próxima. Te amo.